Entonces pasamos ya al síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico, para ya terminar con la clase. El síndrome nefrótico, entonces, vamos a ver el caso de un hombre de 44 años, dice, que acude al médico por un historial de 2 semanas de hinchazón. Entonces, el paciente dice que viene un varoncito de 44 años con hinchazón en las extremidades inferiores, orinas espumosas y tiene una historia crónica de hepatitis C. Ya tenía hepatitis C. En el examen físico, edema tres cruces, que deja fobea, y en la parte inferior de las piernas y los tobillos, o sea, es un edema considerable, ¿no? Es más probable que una evaluación adicional de este paciente muestre cuáles los siguientes: aumento de inmunoglobulinas, disminución de nitrógeno rico en sangre, disminución de cistatina C, aumento de antitrombina 3 o aumento de lipoproteínas. ¿Cuál sería la respuesta? No, muy bien, ya la sacaron, sí, pues. Entonces aquí nos está hablando de un síndrome nefrótico. A ver, por ahí alguien dijo la A. Ya. Entonces, vamos a resolver este caso, pero para poder resolverlo vamos a pasar a la teoría, ¿ya? Entonces, aquí nos está hablando de un síndrome nefrótico clásico, un paciente que viene con hinchazón, edema tres cruces, orinas espumosas, ¿no? Y aquí la respuesta es incremento de lipoproteínas, porque para completar todo este síndrome nefrótico tenemos ya una proteinuria. No sabemos si es algo nefrótico, pero si nos dice orinas espumosas, asumimos que ya tiene un grado considerable de proteínas. ¿Qué nos ayuda? Los edemas, ¿no? Edemas, y probablemente los edemas será porque hay hipervoluminemia, ¿no? Tenemos proteinuria, tenemos edemas. ¿Qué más hace un síndrome nefrótico? Perdón. Dislipidemias, ¿no? Entonces, ¿dónde habría dislipidemia? Incremento de lipoproteínas. ¿Hay aumento de antitrombina 3? No, hay disminución de antitrombina 3. Por eso a estos pacientes se los anticoagula. Entonces, esto no. Disminución de cistatina C. La cistatina C es para medir la tasa de filtrado. No habría aumento, perdón, no habría disminución, habría aumento. Entonces, esta tampoco sería la respuesta. Disminución de nitrógeno ureico en sangre. No, pues, el paciente está haciendo un problema renal, no va a haber disminución, incluso podría haber aumento de nitrógeno ureico, ¿no? Entonces, tampoco. Incremento de inmunoglobulinas. No. ¿Por qué? Porque lo que sí podría haber es disminución de inmunoglobulinas. ¿Por qué? Porque aquí se ha dañado la barrera de filtración. Y si se ha dañado la barrera de filtración, se van a filtrar más proteínas. Dentro de ellas, muy importante, que son las inmunoglobulinas, ¿no? Y dentro de las inmunoglobulinas, ¿por qué es importante tenerlas en cuenta? Porque de repente con síndrome nefrótico hay que cuidarlo de las infecciones, ¿no? Entonces tienen que vacunarlo contra su neumococo, influenza, ¿no? Entonces esta tampoco sería la respuesta, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Incremento de lipoproteínas, porque estos hacen dislipidemia. A todo paciente con síndrome nefrótico se le anticoagula, bueno, idealmente sí, pues a todos los pacientes, pero no hay que darles una anticoagulación terapéutica, sino se da una anticoagulación profiláctica, ¿ya? Y siempre evaluando con un perfil de coagulación previo, ¿no? Porque puede ser que esté alterado por alguna otra razón, pero si no hay mayor alteración, puede darles anticoagulación de manera profiláctica. ¿Y en qué diferencia una profiláctica, una terapéutica? En la dosis, ¿no? Ahora, pasamos a la teoría. Entonces, un síndrome nefrótico, ¿no? Dice que es el único criterio indispensable para síndrome nefrótico es proteinuria más de 3.5 gramos. ¿Qué quiere decir con esto? Para que ustedes tengan el diagnóstico de síndrome nefrótico, idealmente tendrían que tener estas 4 condiciones. Proteinuria más de 3.5 gramos en 24 horas. Primera condición. 2. Hipoalbuminemia, generalmente menos de 4. 3. Edemas. Y 4. Dislipidemia. Ya. Esas son las 4 condiciones para que ustedes digan, ese paciente tiene síndrome nefrótico. ¿Ya? Sin embargo, no siempre se cumplen las 4. En verdad, lo que nos dice la guía es que tendríamos que cumplir por lo menos estas 2, ¿ya? Pero algo sí que es indispensable, que nunca puede faltar, es una proteinuria de más de 3.5 gramos en 24 horas. Si ustedes no tienen una proteinuria de más de 3.5 gramos en 24 horas, no le pueden decir síndrome nefrótico, ¿ya? Tiene que tener sí o sí esa condición, ¿ya? Siempre, bueno, casi siempre acompañada de un hipervoluminemia. La que podría faltar es el edema y es la dislipidemia. Entonces, si te dicen que no hay edema y no hay dislipidemia, no había problema, al menos cumple con estas 2 condiciones, sobre todo con la primera, ¿ya? Eso tiene que quedar claro. Ahora, ¿cuáles son las causas de síndrome nefrótico? Un síndrome nefrótico puede ser primario o puede ser secundario. Una causa importante de síndrome nefrótico secundario, nefropatía diabética, ¿ya? Una nefropatía diabética de larga data, pues, ¿no? Una nefropatía diabética, ustedes, y de hecho es una criterio importante para biopsiar, ¿no? Entonces, tendrían que preguntar cuántos años tiene de diabetes, ¿no? Tiene que pasar por lo menos 10 a 15 años para considerar que son síndrome nefróticos por nefropatía diabética. Entonces, diabetes mellitus es una causa importante de síndrome nefrótico secundario. Otra causa importante, que es menos frecuente, pero también a considerar, es lupus, ¿ya? Dentro de estas enfermedades sistémicas está el lupus, que puede ver como síndrome nefrótico secundario. Ahora, dentro de las causas primarias, va a depender si el paciente es adulto o si es niño. Entonces, la causa más frecuente de síndrome nefrótico primario en niños, ya saben, ¿no? Enfermedad de cambios mínimos. Y si es adulto, nefropatía membranosa, ¿ya? Entonces, esas son las principales causas de síndrome nefrótico. Dentro de otras causas estarán focal y segmentaria, ¿no? Puede estar membrana proliferativa, puede estar amiloidosis, etc., ¿no? Ahora, el 80% de las causas, bueno, yo creo que en verdad, me preguntan, ¿la leucemia crónica podría causar síndrome nefrótico secundario? Leucemia crónica, en realidad dependería de qué leucemia, pero no, yo creo que más que leucemia, no, leucemia no, leucemia no. Ahora, ¿qué se debe a la dislipidemia? Ahora vamos a pasar a ese tema, ¿ya? En la bioquímica, entonces, algo importante acá es ver esto. Ojo, cuidado. Los edemas no correlacionan con la proteinuria. Por eso les decía, no necesariamente porque hay una proteinuria masiva, vamos a tener edemas, ¿ya? Y esto se va a explicar por lo siguiente. ¿Ya? Y eso va a responder también la pregunta de Norma, ¿no? Que me pregunta si hay dislipidemia o por qué se debe darle dislipidemia. Entonces, en un síndrome nefrótico, cual sea la causa, diabetes, lupus, glomerulonefritis, etcétera, ¿no? Lo que va a haber primero es una lesión a nivel del glomérulo. Entonces, la lesión del glomérulo, específicamente hablando en la barrera de filtrado, que ya sabemos que está compuesta por 3 capas, sobre todo el daño a nivel de la membrana basal y a nivel de los pococitos, llevará a un incremento de la permeabilidad. Esto lleva a que se filtren más proteínas, y hemos hablado por qué, ¿no? Se daña la carga negativa y se daña el tamaño. Entonces, esa proteinuria, se pierden proteínas en orina, hace que las proteínas a nivel de la circulación sistémica, o sea, en la sangre, disminuyan. Entonces, aquí principalmente que se pierde albúmina, ¿no? Habrá hipoalbuminemia. Ya está. Entonces, como ha habido pérdida de albúmina, y ustedes saben que quien produce albúmina es el hígado,
lo que dirá el hígado será, pues, ¿no? He perdido mucha albúmina, yo necesito recuperar esa albúmina. Entonces, el hígado hace todo su esfuerzo por tratar de secretar mayor cantidad de albúmina, pero sus esfuerzos del pobre hígado no son suficientes. Entonces, en ese esfuerzo de tratar de fabricar mayor cantidad de albúmina, va a empezar a fabricar otro tipo de proteínas, dentro de ellas, lipoproteínas, ¿ya? Y esas lipoproteínas, pues, entrarán LDL, VLDL, triglicéridos, ¿no? Y es por eso que los pacientes con síndrome nefrótico tienden a ser dislipidemia, ¿ya? Básicamente por tratar de compensar a nivel hepático. Entonces, por eso lado tenemos explicado la dislipidemia. Ahora, ¿qué pasa? Como cayó la albúmina, ¿qué sucede? Dentro del vaso sanguíneo, aquí está el vaso sanguíneo, ¿no? Sabemos que hay un volumen, ¿no? Que es el volumen sanguíneo efectivo, ¿ya? O sea, sangre, ¿no? Sangre dentro del vaso sanguíneo. Entonces, este vaso sanguíneo o este volumen se va a mantener dentro de este vaso. Entonces, a este espacio le vamos a denominar espacio intersticial, porque está fuera del vaso sanguíneo, ¿ya? Espacio intersticial. Entonces, todo este volumen se mantiene dentro del vaso sanguíneo gracias a la albúmina. ¿Y por qué gracias a la albúmina, doctora? Porque la albúmina va a mantener una presión denominada presión oncótica. Entonces, la albúmina hace que la presión oncótica esté estable y esa presión oncótica hace que este volumen no se vaya del vaso. Pero ¿qué pasa? Si la albúmina cae, la presión oncótica disminuye. Si cae la presión oncótica, ya no se va a poder mantener ese volumen dentro de la sangre, de modo que se va al intersticio. Por eso se producen los edemas, ¿ya? Porque cayó la presión oncótica. Entonces, es por eso que un paciente con síndrome nefrótico hace edemas. ¿Por qué? Porque cayó la albúmina y con ella cayó la presión oncótica. Y como la presión oncótica era la encargada de mantener el volumen dentro del vaso sanguíneo, como cae, todo el volumen ya no le hace caso al vaso sanguíneo y se va al intersticio. Entonces, en el intersticio se producen los edemas. Ahora, ¿qué más pasa? Ya sabemos cómo se produce la hiperlipidemia, los edemas. Dice, disminución del volumen efectivo plasmático. ¿Cuál es el volumen plasmático efectivo? O sea, se está refiriendo a que hay una disminución del volumen de circulación dentro del vaso sanguíneo. ¿Cómo creen que esté este paciente? Si ustedes le toman la presión, ¿no? Y está perdiendo mucho líquido, porque todo el líquido que está aquí se está yendo al intersticio, ¿no? Al extravascular. Entonces, probablemente este paciente esté hipoperfundido, ¿no? Entonces, ¿qué harían con ese paciente? Por ejemplo, si ustedes lo ven recontra hematoso, lo van a hidratar, podrían hidratar a este paciente. Porque dentro de dentro de los manejos, ¿no? Dentro del manejo del síndrome nefrótico está restricción hídrica, ¿no? ¿Por qué le restringimos líquidos a este paciente? Si bien es cierto, aquí el volumen sanguíneo está disminuido, pero si ustedes lo hidratan, todo lo que vaya dentro del vaso sanguíneo se va a ir fuera. ¿Por qué? Porque no tiene albúmina, ¿no? Muy bien lo van a encharcar. Entonces, no pueden hidratarlo porque tiene una presión oncótica muy bajita, ¿no? Entonces, esos pacientes tienen disminución de volumen plasmático efectivo, es decir, tienen cierto estado de hipoperfusión, ¿ya? Igual, o sea, no podrían hidratarlo mucho. Lo que sí podrían hacer, incluso con coloides, yo creo que lo que podrían hacer, podría hidratar un poco más los coloides, pero sí podrían administrar albúmina, y eso sí les ayudaría. Igual la albúmina no les va a durar mucho tiempo, pero podría ayudarlos un poco a mantener ese líquido, o a mantener este estado de perfusión, ¿ya? Ahora, ¿por qué hay disminución de inmunoglobulina, complementos y antiglobulina 3? Entonces, como ha habido daño en la barrera de filtración, no solamente se ha perdido albúmina, sino es tan fuerte el daño que empiezan a perderse moléculas de mayor tamaño. La inmunoglobulina, por ejemplo, tiene un tamaño de más de 75 angstroms. Los complementos también, y la antitrombina 3 se empieza a perder. Por eso estos pacientes tienen trastornos de coagulación, ¿no? Porque se pierde antitrombina 3, se pierde inmunoglobulinas, que era la pregunta del caso clínico, y ¿qué hacen? Infecciones. Se pierde complemento, igual, se perpetúa a mayor cantidad de infecciones. Entonces, como ven, síndrome nefrótico, un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Perpetuado desde la fisiopatología. Entonces, si ustedes entienden fisiopato de síndrome nefrótico, no se van a equivocar, ¿no? Pero ¿qué tiene que llevarse de acá? Esto. Para síndrome nefrótico, proteína más de 3.5 gramos, 24 horas. Eso es lo que les va a ayudar. Casi siempre con hiperbuminemia. Lo que puede estar o no es edema o dislipidemia, ¿ya? Entonces, ya saben, nefrótico, el paciente hará nasarca, puede hacer embolismos por el trastorno de coagulación, puede hacer infecciones, puede hacer insuficiencia renal aguda porque hay un estado de hipoperfusión, hiperlipidemia, tubulopatías por estado de hipoperfusión, alteración en los iones, bueno, prácticamente porque pueden hacer hiponatremias dilucionales, ¿no? Porque hay mucha sobrecarga hídrica. A nivel cutáneo, ¿qué es lo que podría ocasionar? Bueno, sobre todo se refiere al edema, ¿no? ¿En qué casos podrían ver síndrome nefrótico con hipocomplementemia? Esto sobre todo van a verlo, ojo, esta disminución de complemento no se da en todos los síndromes nefróticos, se van a dar específicamente en tres casos, ¿ya? Membrana proliferativa, la primera posibilidad, ¿no? Y la segunda, tener que pensar en lupus o incluso una glomerulonefritis postestreptocócica. Acuérdense que las postestreptocócicas hacen una disminución de complemento de manera transitoria, ¿no? Realmente dura unas 2 a 3 semanas y de ahí recuperan los niveles de complemento. Entonces, postestreptocócica y lupus también pueden llevar una disminución de complemento. Pregunta de examen, ¿no? Y la membrana proliferativa como primera posibilidad. ¿A quién es biopsia? Entonces, se biopsia sobre todo a aquellos pacientes de los que no hay una causa obvia de síndrome nefrótico. Por ejemplo, si es el caso que les mencionaba, ¿no? Es un paciente con diabetes que no tiene retinopatía, que tiene una historia de diabetes de menos de 5 años, en las cuales no hay alteraciones urinarias previas, en este caso tendrían que biopsiarlo, porque probablemente el síndrome nefrótico no sea por diabetes, ¿no? A los niños biopsiarán. ¿En qué casos biopsian a un niño? Entonces, los niños con síndrome nefrótico generalmente es cambios mínimos. Entonces, a ellos, ni pensarlo, pues, ¿no? A ellos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero es darle corticoides, ¿no? Entonces, a los niños les das corticoides, y si no respuesta, incluso le das una segunda tanda de corticoides. Ya cuando no hay respuesta por ningún lado, recién podrías pensar en una biopsia, ¿ya? Entonces, el tratamiento de síndrome nefrótico, ya les dije, ¿no? Restricción de sal, restricción de líquidos, la dieta, restringimos proteínas. En cuanto a los diuréticos, puedes dar diuréticos porque con sobrecarga hídrica, cuidado con hipotensarlo, siempre porque hay un estado de hipoperfusión por ahí, ¿no? Ahora, puedes dar atorvastatina por el tema de la dislipidemia, profilaxis por tromboembolismos, ojo, anticoagulación profiláctica, no anticoagulación terapéutica. A los niños de frente le das corticoides, no hay nada que pensar ahí, ¿ya? Y los YECAS. A esos pacientes tienes que darles YECAS porque va a ser muy útil como antiproteinúrico. ¿Cómo actúan los YECAS? Disminuyendo la presión de filtrado, ¿ya? Sí, la anticoagulación profiláctica es con 40 cada 12, claro, puede dar 40 60 cada 12 dependiendo del
dependiendo del paciente, ¿no? Entonces, los YECAS das, sobre todo en los pacientes con antiproteínico, no se olviden. Había una pregunta de examen de residencia, ¿no? En el cual le ponían un caso clínico, no sé si se ha revisado, donde respondían la mejor, o sea, les escribían todo el caso de un paciente que tenía comorbilidades cardiovasculares, ¿no? Primero que tenía diabético, y por ahí que tenía una, una presión un poco elevada y también tenía proteinuria. Entonces les ponían en el caso clínico cuál sería el mejor antihipertensivo. Entonces, en ese caso, el mejor antihipertensivo, y les ponían, ¿no? YECAS, les ponían calcio antagonistas, por ahí alfa-metilodopa, ¿no? Entonces, si ustedes ven proteinuria como antiproteinúrico, es muy bueno los YECAS. Chicos, ahora tienen que, en su caso clínico, en la pregunta que les vayan a hacer, acuérdense que la tasa de filtrado tiene que ser más de 30 para que puedan usarlo, ¿ya? Eso sí, al menos para su examen.